Bueno, y para poder responder estas preguntas y para poder comenzar, invito a sumarse a esta plataforma a nuestro primer invitado, David Falcón. David es ingeniero civil industrial con programas de liderazgo en Harvard, director de sostenibilidad de Deloitte Chile. Es socio líder de gobiernos corporativos, riesgos estratégicos, ESG, cambio climático, con una vasta trayectoria en desempeño, así que le damos la cordial bienvenida a David, que ya está ahí conectado, y estamos con todo listo para comenzar con la exposición ¿Cómo se mide la sostenibilidad? David, muy bienvenido, espero que estés muy bien y te invitamos a compartirnos tu presentación para hoy. Muchas gracias, Margarita, gracias a Irade por esta invitación, gracias por poder compartir esto, que la verdad es que es un desafío que hoy día están tomando las organizaciones en esta materia. Y obviamente, como tú lo mencionabas anteriormente, hay un espacio de conversación en la que compartiré hoy día de estas métricas, de cómo se mide, cuáles son los estándares, pero yo creo que también es súper relevante el panel que viene a continuación y van a haber grandes líderes nacionales en esto. Entonces, en este punto en particular también es bueno llevarlo a la práctica y ver cómo lo están manejando las empresas en esta materia. Entonces yo voy a comenzar con lo mío, si me ayudan a levantar la presentación, dado que se me desaparece el habilitador para levantarlo, eso, muchas gracias. En este contexto, hoy día vamos a hablar acerca de cómo se mide la sostenibilidad, entendiendo que efectivamente hay varios elementos. Y esta máxima que está presente prácticamente en todo lo que hacemos en las organizaciones, si no se mide o si no existen resultados, no existe la práctica en particular o no hay forma de poder controlarlo, monitorearlo y llevarlo adelante. Y en este punto en particular hay varios contextos hoy día de sostenibilidad que están trabajando hacia medir o ver cuáles son los ámbitos de acción en esta materia. Y quiero comenzar con el primero, que tiene que ver con un estudio global que trabaja las temáticas de riesgos en los negocios. Y lo que ha venido ocurriendo en el último tiempo, y sobre todo vemos ahí que en estos 2 años, esta es una métrica que se hace anualmente, pero en el último tiempo han aparecido ciertos riesgos ambientales y sociales para los negocios. Y acá, esta imagen, sobre todo este gráfico que aparece de 0 a 2 años, es como la profecía autocumplida. ¿Qué quiere decir? Aparece, por ejemplo, enfermedades masivas, y en este caso estamos cerrando una de ellas, que fue el COVID, que prácticamente nos tuvo cerca de 1 año y medio a todo el mundo en una situación súper compleja. Eso quiere decir también que ciertos factores o ciertos riesgos que se están monitoreando, a la vez se están materializando. Y si uno lo ve al inicio de estos gráficos, cualquiera sea, desde de los 0 a 2 años, de los 5 a los 10 años, el tema climático es uno de los factores súper relevantes que efectivamente tenemos que hacernos cargo. Eso quiere decir, así como lo fue también el caso del COVID, esto se puede transformar en una profecía autocumplida en el que los negocios tienen que estar súper al tanto de esto. Información muy general en materia climática, pero estamos en una situación súper compleja, súper crítica, en el que el tiempo para resolverlo es cada vez más acotado. Las soluciones hoy día están emergiendo de manera concreta, lo van a ver también en el panel de expertos y de grandes líderes nacionales, pero hay muchas situaciones que están ocurriendo y ya no hay una excusa para poder decir, ¿sabes qué? Esto no lo debo mirar. Hay una serie de información que tenemos por todos lados, a nivel global, a nivel nacional, y tenemos que hacernos cargo también al interior de las organizaciones. Y llegamos al contexto de los negocios sostenibles. Bueno, ¿cómo internalizamos eso? Y acá hay una máxima que también se instaló en materia de sostenibilidad e hicimos este cambio, esta transformación. Pasamos de la antigua RCE, que era básicamente desarrollar buenas iniciativas, pero no necesariamente conectada con el negocio, a transformar los negocios en negocios sostenibles, de modo que genere un valor
a muchos grupos de interés, a todos los grupos de interés con quienes interactúa y no necesariamente a uno solo que era la mirada más de la RCE. Entonces, transformación hacia los negocios en esta materia es una de las máximas que hoy día estamos llevando adelante. Y llegamos a este contexto de ESG. Lo que ocurre hoy día es que no es que sea un contexto distinto al de sostenibilidad, no es que sea un paraguas distinto a las materias ambientales, sociales, de gobernanza, sino que en Europa se establece, bueno, ¿cómo integro la sostenibilidad a mi negocio, a mi realidad, que la puedan entender todos y a la vez que la puedan entender otras personas, otros grupos de interés como los inversionistas? Y en ese contexto se establece nueva terminología que lo que hace es interpretar o llevar a la interna las temáticas de sostenibilidad bajo este paraguas que es social, ambiental y de gobernanza. ¿Cómo le doy tracción, gobernabilidad a todo lo que hago? Por ejemplo, si tengo que llevar adelante el plan de descarbonización de mi compañía, bueno, ¿cómo lo llevo adelante? ¿Qué debo aplicar? ¿Cuáles son las inversiones que debo hacer? ¿Qué políticas debo implementar en mi organización para que esto ocurra? Entonces, ese es el foco hoy día más importante que está teniendo Chile. Si bien hoy día tenemos desafíos en términos ambientales, desafíos en términos sociales, las empresas hoy día tienen un gran foco que contribuir, que es la temática de gobernanza. Bueno, ¿cómo le doy tracción a esto para que las cosas pasen y me haga cargo de esta situación? Entonces, el desafío internamente en las empresas es muy, muy significativo. Y acá vemos que las tendencias globales en esto están cada vez más claras en esta situación. Tenemos estándares de sostenibilidad, tenemos inversionistas que están pidiendo esta información y preguntando, bueno, ¿quiénes están a cargo de esto? ¿Cuáles son los resultados? Estas políticas fueron firmadas por un directorio, se llevaron adelante de manera consensuada las prácticas por ejemplo, de descarbonización, el mayor impacto social. Todo esto hoy día se pregunta, no es que solo midan tus datos al final de un año calendario, sino que constantemente están pidiendo información y no solo datos, sino quiénes están a cargo de este proceso y cómo estás diligentemente llevando este proceso adelante. Y eso cambia todo en la organización porque tiene que haber una estructura desde los directorios arriba, incorporando en algún comité, bueno, ¿cómo vamos a tratar esto? ¿Se arman comités de sostenibilidad o en ciertos comités se integra esta variable de la sostenibilidad para que pueda también ser articulado internamente? Entonces llegamos a las regulaciones y en este caso entendámoslos como las reglas que están tomando los mercados. Vamos a ver una regla nacional también, pero efectivamente está pasando en el mundo que todos los mercados están yendo para allá. Antes era más voluntariosa la adición a las temáticas de sostenibilidad. Hoy día el mundo dijo, ¿sabes qué? Eso es súper bueno, pero orientemos también a través de regulaciones estas temáticas. Y todo el mundo va en esa misma línea, multando a quienes efectivamente quieren pasar cosas que no son verdes y a través del concepto greenwashing también están siendo multados en mercados como el Estados Unidos, que en muchos de los casos se comentaba que Estados Unidos venía mucho más atrás en esto. Bueno, avanzado mucho, muy rápido, incluso multando a quienes no lo están haciendo tan bien. En Chile tenemos una agenda súper clara con respecto a las temáticas ESG. Desde el gobierno, acuerdos verdes, también iniciativas más sectoriales, la ley REP, estrategia de cambio climático, eficiencia energética y obviamente ahora el lanzamiento de la ley de cambio climático que fue a comienzos de este año. Y también desde el regulador y sobre todo hacia las empresas. El mercado financiero también está avanzando en este proceso. Por ejemplo, en la Superintendencia de Pensiones, todos estos fondos que hoy día nosotros tenemos de manera más personal en alguna AFP, bueno, hay una categoría también o ciertas condiciones para que esos fondos también sean invertidos en
ciertos proyectos o ciertas carteras verdes, y lo mismo las empresas, los emisores, que son una empresa que ustedes van a hablar más tarde, por ejemplo, como un Blumar o Colbún, etcétera. Ellos también están avanzando en cómo integrar esto, cómo reportarlo y obviamente cómo generar valor hacia sus compañías. Y en esto al pasado había normativas, pero fíjense ustedes que hoy día a nivel nacional saltamos a esta normativa que es bastante significativa. Antes era una normativa cumple o explique, que era muy baja en su regulación, y hoy día saltamos a una normativa obligatoria en la que todas las empresas deben medir, reportar y llevar adelante esta estrategia ESG en su compañía. Y acá el contexto es distinto, ya saltamos del cumple o explique a, de manera obligatoria, a llevarnos a lo siguiente: demuéstreme, usted empresa, demuéstreme que está haciendo esto de manera súper concreta, de manera súper dirigida, con buenos números, etcétera, etcétera. Si bien estas normativas aplican a las sociedades anónimas abiertas, por lo general que vemos a nivel nacional, que este tipo de estándares prácticamente son seguidos por cualquier tipo de empresa a nivel nacional. Se transforma básicamente en el piso para la gestión de lo que hacen las empresas en materia nacional, sea abierta o no en el mercado financiero, pero efectivamente es un buen estándar a seguir. Y acá la norma lo que pide es básicamente integrar las temáticas ESG, sobre todo las temáticas ambientales y sociales, y con un foco muy acentuado en materia climática y en materia de derechos humanos. Hay una hoja de ruta sobre el cual también integran estas empresas deben reportar. Hay una programación, no todas comienzan el mismo año, pero sí, efectivamente, el proceso en algún momento lo van a tener que hacer de manera obligatoria. Entonces, tenemos esta normativa, tenemos índices, tenemos una presión regulatoria que a la cual responder. Entonces, bueno, ¿cómo llevo esto al interior de la organización? Y solo como contexto adicional, esta semana, fíjense ustedes que recién aparece una guía pública también de la CMF que ayuda a clarificar cómo implementar estos indicadores. Entonces, de nuevo, un mensaje súper potente. Esta norma que yo les comento aparece en noviembre del año pasado, entra en vigencia de manera directa este año para ciertas empresas, y a la vez este año se está liberando la forma de cómo implementarla. O sea, es muy poco tiempo que vamos avanzando en un proceso de transición en la que las empresas deben tomar acción súper concreta, súper dirigida en esta materia. De hecho, aparece esta semana esta guía que lo que hace es, bueno, ¿cómo implemento estas temáticas? Súper relevante de manera adicional, existe una unidad de supervisión. Muchos de los casos se habla que es la superintendencia, así como lo tiene, por ejemplo, la cartera de medio ambiente, una superintendencia que vigila por el cumplimiento legal. Bueno, en este caso también existe una superintendencia para las temáticas ESG, que va, obviamente, a velar por el cumplimiento con todo lo que corresponde en esta materia. Entonces, ya la lógica de nuevo cambió y tenemos que hacernos cargo en serio de esta temática. ¿Y cómo se mide? Existen una serie de estándares hoy día. Vemos un Dow Jones, un CDP, MSCI, Sustainalytics, etc. Tenemos una serie de índices o ratings que están viendo a las organizaciones desde afuera, de manera súper imparcial. Miran, bueno, cómo está reportando, cómo está haciendo pública esta información al interior de las empresas. Lo mismo, las empresas hoy día tienen estándares para utilizar internamente en su gestión, el GRI, TCFD, SASB, el Social Value Reporting Foundation, que se integra con el IR, CDP, etcétera. Integra también cierta información o ciertos marcos de acción para que las empresas puedan articular los marcos de implementación en términos de
internacionales que nos ayudan a poder guiar también este proceso, y obviamente las certificaciones, y sobre todo en el mundo salmonero, por ejemplo, o en el mundo pesca, existen muchas certificaciones adicionales al negocio que se deben considerar para este proceso. Entonces, hoy día tenemos gran número de iniciativas, índices, ratings, frameworks que integrar. Bueno, ¿cómo lo llevo adelante? Y acá hay una serie de elementos que ayudan a ver cómo hoy día las empresas están trabajando en este tipo de integración y cómo estoy midiendo esto. Nosotros, por ejemplo, apoyamos a organizaciones con un barómetro ESG. Bueno, de acuerdo a la realidad de la empresa, ¿cómo te aplica esta temática? ¿Me aplica realmente el contexto de cambio climático en un tenor como una minería? No, la verdad es que el contexto es completamente distinto, pero tengo que hacerme cargo de mi realidad. Y eso es el punto relevante que hoy día parte el tema de la sostenibilidad. Bueno, de acuerdo a mi realidad, a mi materialidad, ¿cómo avanzo en este proceso de integración? Y acá, ya cerrando, existen también estándares que van a integrar esta información a los estados financieros y se llama el estándar IFRS, que es el estándar que va a predominar en el mundo, que suma todos los estándares antes conocidos, antes mencionados, IFRS, Social Bar, TCFD, etcétera, etcétera, los integra en una sola métrica y con eso van también a sacar un estándar ESG que va a estar integrado con los estados financieros. ¿Cuál es el mensaje que hay atrás? ¿Sabes qué? Si tú no miras las temáticas, por ejemplo, ambientales de descarbonización, tu negocio puede estar en riesgo y tu compañía a los 3 días puede, estoy haciendo un ejercicio muy básico, pero a los 3 días puede estar en riesgo de liquidez o en pérdida de mercado o en pérdida por el tema regulatorio. Entonces, hay una integración que ver, dado que también estas temáticas ESG dejaron de ser algo nice to have o qué bonito es tenerla, a algo core del negocio y que hoy día se siguen en las métricas de los negocios. ¿Qué cosas se implementan en lo clásico? Diagnóstico de brechas, evaluar cómo están hoy día el impacto del negocio, desarrollar una estrategia y llevar adelante una comunicación y engagement en la compañía. Y en función de eso, las empresas están identificando sus indicadores, identificando qué realmente le aplica a ello, pero un punto relevante, saliendo de los indicadores clásicos de mi huella de carbono, que sí o sí, y acá hay un punto súper relevante, las empresas, la tendencia de las empresas es que en algún momento de mi historia, 2030, 2040 o 2050, tengo que planificar mi net zero. ¿Tengo todas las soluciones? No. ¿Y cómo lo planifico? Bueno, tengo que establecer mis condiciones para poder llegar a eso. Entonces, ¿cómo articular desde una gobernanza todos estos indicadores para que realmente generen impacto? Y acá no tenemos tiempos, la regulación está, los estándares están y el proceso es cuánto me demoro en poder lograr o cómo tomo el desafío de poder llevar adelante este proceso de transformación. Hoy día, básicamente lo que vemos a nivel mundial, prácticamente ninguna empresa puede trabajar sin integrar estas temáticas en el mundo y eso mismo está ocurriendo a nivel nacional. Y conclusiones finales, las variables ESG integran la estrategia del negocio, ya dejaron de ser algo desacoplado, mi estrategia de sostenibilidad va para allá, mi estrategia de negocio va para el otro lado, 180 grados. La verdad es que hoy día tienen que ser una, porque si no, efectivamente generan un valor y obviamente van a ser requerida nueva información hasta que se integre. Las políticas ESG tienen que ser implementadas. Tenemos que responder de mejor manera frente a estos índices y obviamente para gestionar valor, disminuir estos riesgos a los cuales puede estar enfrentada la compañía, tomar el toro por las astas, como se dice, y poder darle gobernabilidad a esto. Si tengo que llevar esta estrategia net zero, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Quién está a cargo? ¿Cuál es mi programa? Etcétera, etcétera. Esa lógica hoy día las empresas la tienen que tomar, ya dejaron de ser indicadores, solo indicadores del punto de vista más numérico y hoy día lo cualitativo, el empoderamiento y las definiciones tienen que estar sobre la mesa para poder llevar adelante este proceso. Es mucha información, sí, pero con eso podemos lograr efectivamente articular de manera más centralizada esta información. Me pasé unos minutos, mil disculpas, puse el cronómetro, pero
esto da para mucho, ¿no? No, muchas gracias, David. Excelente presentación y la capacidad de síntesis de la relevancia de los temas me impresiona, así que te felicito, David. Y estoy seguro que va a ser de mucha utilidad para todos quienes están conectados y quienes están y somos parte de este trabajo de la sostenibilidad, ¿no es cierto?, en cada una de las empresas. Y ahora quería hacerte algunas preguntas, David, para que tú nos puedas compartir tu visión, también tu percepción. Y la primera tiene que ver con cómo tú has visto el desempeño en materia de sostenibilidad en estos 2 años de pandemia. Con toda esta métrica, con todos estos criterios ESG, ¿cómo tú has visto que se ha comportado la sostenibilidad de las compañías? Es una muy buena pregunta. Y la verdad es que cuando comenzó la pandemia, todos al menos visualizaron que cuando esto terminara, que te acuerdas que en ese momento eran, oye, ¿sabes qué? No, sí, en 3 meses pasa. En 3 meses ya vamos a estar arriba flotando y vamos a salir de esto. Bueno, se alargó un poquito más, pero cuando se alarga un poco más, todos dijeron, ¿sabes qué? Tenemos que repensar la forma de cómo estamos haciendo esa empresa. Cosas súper drásticas que cambiaron. Por ejemplo, lo que estamos viviendo hoy, el tema de la conectividad virtual. De la conectividad, del trabajo remoto, que antes era, oye, sí, en algún momento vamos, no, se probó ya que el trabajo remoto funciona, que no es necesario estar los 5 días de la semana, sino que algunos se arreglan, oye, 1 o 2 días a la semana en la oficina, después puedo trabajar de mi casa o de cualquier parte. Ese tipo de cosas yo creo que hicieron cambios, pero también desde el punto de vista de las temáticas siguientes. ¿Sabes qué? Tenemos que hacer cambios, porque lo que estamos viviendo, lo que yo les comentaba al inicio de las profecías autocumplidas, lo estamos viviendo y lo estamos viviendo en serio. Y no conocemos cuánto puede durar la materialización de estos riesgos. Entonces, las compañías comenzaron a acelerar. El regulador, de hecho, saca esta normativa en pandemia. Se acelera por estos efectos. Entonces, todo está ocurriendo en esto. El mundo no se detuvo en materia ESG, sino que prácticamente desde los inversionistas, acuerdos internacionales, los países, todos avanzaron a una velocidad de 0 a 100 en esta temática. Entonces, plantea desafíos. Bueno, ¿cómo me hago? Oye, déjame al menos articularme después de la pandemia para implementar esto. La verdad es que en su momento pidieron un poquito de oxígeno a las empresas, pero al final se dieron cuenta que este tema no se iba a detener y que efectivamente lo comenzaron a integrar prácticamente desde mediados de pandemia, comenzaron a integrar esto y ha sido muy beneficioso. Si tú le preguntas prácticamente a todas las empresas, y lo van a conversar más adelante, pero todas las empresas siempre veían esto como un desafío. Pero cuando miran el valor que genera esto, dicen, ¿sabes qué? No me imagino una empresa sin la integración de ESG hoy. Tan sencillo como eso. Correcto. Sí, totalmente de acuerdo, David. Y creo que finalmente se transformó en una oportunidad de hacer un mejor negocio. Yo creo que eso sin duda nos dejó estos 2 años. Y ahora viendo un poco, proyectándonos hacia adelante, David, a raíz de este análisis de riesgo y como tú muy bien lo explicaste en la presentación, dado este escenario actual, ¿no es cierto?, cambios políticos, cambios estructurales, la misma guerra y todo lo que nos ha impactado, ¿no es cierto?, la inflación, ¿tú crees cómo puede esto incidir en el mediano plazo en este desempeño en sostenibilidad de las compañías? Nuevamente, ¿cómo nos rearmamos? Justamente. Mira, en esto yo tomo tus palabras y yo creo que esa es la mirada que hoy día están teniendo las empresas. ¿Qué oportunidad hay en esto? Y de verdad que hay reformulaciones profundas en términos de trabajar sobre, por ejemplo, apoyamos a muchas organizaciones en una versión un poquito a lo mejor más evolucionada de la integración ESG. Bueno, ¿cómo la tecnología me ayuda a reducir, por ejemplo, el consumo de agua, el consumo de energía, a ser más eficiente en mi consumo de energía o en la utilización del consumo de energía, etcétera? Entonces, efectivamente se están utilizando todas las herramientas posibles para que frente a esta inestabilidad global o nacional podamos también ver las oportunidades. Y han
aparecido soluciones que uno dice, bueno, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué esperé tanto? Si todos escuchamos de la inteligencia artificial, machine learning, el tema por ejemplo, el trabajo remoto, las videoconferencias, incluso hoy día el metaverso, bueno, ¿cómo esto lo integro y aprovecho toda esta inestabilidad y lo transformo en una oportunidad? Y eso es lo que hoy día vemos y está, créeme, muy, muy activo muchas empresas en esta misma hoja de ruta. Mi planificación está al menos a 30 años más. Bueno, ¿qué hago en esto? Tengo que hacer transformaciones y tengo que Sin implementarlas. duda. Y lo bueno en esto, Margarita, es que inversión para hacer transformación está. O sea, de hecho yo no lo mencioné, pero en el mundo hoy día, al 2025, el tercio de todas las inversiones, imagínate una torta, la tercera parte de la torta hoy día está llamando, pidiendo inversiones sostenibles, inversiones verdes. O sea, quieren poner dinero en esas empresas que tengan buenos proyectos sostenibles. Plata hay, la tecnología está cada vez más integrada a estos temas. Bueno, el punto es, ¿qué tan preparado estoy para hacer el cambio? Yo creo que hoy día ese es el desafío que tienen las empresas. Y Tenemos que hacer, atreverse, es sí, justamente eso. atreverse. ¿Qué tan atrevido soy hoy o qué tan preparado estoy para hacer ese cambio? Para atreverme a hacer ese cambio. Y ese es el desafío que hoy día están viviendo el top management y en muchos casos los directorios. Llamémoslo así en términos muy prácticos. La solicitud o la pedida para que las empresas verdes sean más verdes está. El tema es Correcto. tomar el desafío de poder correr con esto. Y Integrarlo a la estrategia, de como tú todas maneras, dijiste. de Sí, todas una maneras. estrategia robusta. David, y llevando ya, como uno dice, cuáles son entonces son estándares voluntarios, en eso lo vimos, pero ¿cuáles ves tú que son las empresas que realmente están obligadas a reportar todo? ¿Cuáles voluntariamente pueden asumir parte de estos desafíos? Un poco para que tú nos ilustres según tu experiencia también. Súper. Hay dos tipos o globos de estándares que existían, los típicos estándares de reportabilidad, el GRI, etcétera. Pero ¿qué es lo que hace la normativa local? Y acá, Margarita, por eso insisto de nuevo en la norma. Sobre todo las sociedades anónimas abiertas. Dice, ¿sabes qué? Esto va a ser obligatorio y vas a tener que ocupar todos estos estándares que en algún momento fueron voluntarios. Hoy día los tienes que reportar de manera obligatoria. Y ese es el cambio drástico que hizo el mercado nacional. Y es nuevo. Lo que yo te decía, es nuevo, de manera obligatoria tienes que reportarme usando estos estándares. Lo más clásico para la reportabilidad ESG es el GRI, bajo el framework de reportes integrados, el TCFD, el SASB, CDP, yo creo que son prácticamente unos de los estándares que más miran a la organización de manera 360 y lo que hace es poder ejercitar esta reportabilidad con buenos números, pero por ejemplo, cuando uno parte con estos reportes de sostenibilidad, lo primero que parte un reporte, dice, ¿sabes qué? O una memoria integrada es, bueno, ¿quiénes están a cargo de la empresa? ¿Quiénes están tomando las definiciones? ¿Qué es el perfil? Se llama el perfil de la compañía. Bueno, antes de ver tus indicadores, me interesa ver qué compañía es, quiénes están a cargo y te muestran las fotos de cada una de las personas que hoy día están tomando definiciones al respecto. Su rol, su cargo, etcétera, etcétera. Cómo se integra con estas temáticas ESG. A lo que voy, de manera obligatoria ya, este grupo de 200 empresas debe Va. reportar a la autoridad usando todos estos informes, pero mostrando la gobernanza. Y ese es el cambio drástico de atreverse a hacer estas transformaciones que son necesarias, porque al final, ¿qué es lo que ocurre? Esta información va a ser pública, Margarita. Entonces va a decir, Correcto. bueno, oye compañía, ¿por qué no lo Es estás un viendo? A ver, benchmark, me están claro, mirando. Sí, 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 sí. comparable. Van a decir, bueno, yo sé que Blumar destaca en el mundo salmonero, por ejemplo, pero va a decir, oye, Blumar está súper arriba, y tu empresa, ¿por qué está muy abajo? ¿Qué ¿Por qué estás pasó? ¿Qué haciendo nos esto falta? y no? Ya, lo bueno es que la industria, sobre todo la industria salmonera, trae una velocidad de acción súper rápida. Lo mismo la industria energética como Ana Luisa, que trae una tracción súper rápida. Eh, eh, entonces, yo creo que hay industrias que están destacando a nivel nacional, pero no son todas. Y aquí es bueno también destacar que es necesario más cambio.
Punto relevante, ninguna empresa en Chile se ha quedado atrás en esto. El tema es la velocidad de integración. Hay algunos que, y acá son las tres categorías, son los seguidores, son los que dicen, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer porque efectivamente el otro grupo dice, lo voy a hacer porque efectivamente esto me minimiza riesgos y es como el segundo escalón. Y hay un tercer escalón que son los creyentes, que dicen, ¿sabes qué? Esta cosa yo creo que voy a generar más valor, yo voy a tomar este tema, lo voy a liderar. Claro. Convicción, y son los believers. No es que no tiene nada que ver con Justin Bieber, pero son los believers. Oye, sí. David, y ahí entonces escuchándote, ¿qué es primero? ¿La reportabilidad? O sea, subirse al carro, como tú dices, de estos estándares, porque es obligatorio o porque te lo vas tomando. ¿Cómo te pega eso en tu gestión? Porque en el fondo igual te va traccionando el desempeño. Muy buena pregunta, porque acá reportabilidad no existe si no hay gestión. Tan sencillo como es lo que hablábamos al inicio. Si no tienes nada que mostrar, son bonitas intenciones, fotos, etc. Entonces, la reportabilidad es de tu gestión pasada y de tu mirada a largo plazo. Entonces ya lo que hace es decir, ¿sabes qué? No queremos buenas intenciones, fotos, etcétera, queremos reporte a tu gestión. O sea, eso plantea un desafío significativo que no puedes tener, no puedes reportar si no tienes una estructuración, definiciones, un soporte, programas, indicadores, buenos resultados. Por ejemplo, hay un tema que también se muestra bastante, Margarita, que es, hay un principio de reportabilidad ESG que es el tema de equilibrio. O sea, te lleva a transparentar tu equilibrio. ¿Qué significa? De manera equilibrada la información. ¿Qué significa esto? Que tienes que reportar las cosas buenas y las cosas no tan buenas. Por ejemplo, multas y sanciones en materias ambientales. Ok, sí, está pública por todos lados, bueno, ¿por qué yo no lo voy a poner? Entonces tengo que describir cuáles fueron mis temas, mis multas, los montos y cuáles son las acciones correctivas para esa temática. Entonces te lleva también a ser súper transparente en esto y decir, ¿sabes qué? Tengo que mostrar información equilibrada en esta materia. Y eso yo creo que genera también cada vez menos, o sea, ya no hay resistencia prácticamente a eso porque es un mandato también o sea, si estamos jugando bajo ciertas reglas del juego, es como un partido de fútbol, sabemos que no podemos cometer foul, sabemos que los jugadores fuera de los arqueros no pueden tomar la pelota con la mano, lo mismo el mercado. Si estamos en el mercado, sabemos que tenemos que jugar con las reglas que efectivamente existen en el mercado para la comparabilidad, integración, etcétera, y tenemos que sí o sí subirnos. No podemos hacer foul, no podemos tomar la pelota con la mano, tenemos que jugar bajo esas reglas y una de esas reglas es transparencia, integra estos temas de ESG y hacerlo de manera obviamente equilibrada de acuerdo a lo que piden también estos estándares. Mucha información, Margarita, sí, pero... No, realmente David, súper interesante y bueno, agradecer tu tiempo, tu espacio para hoy, la invitación que te hicimos desde IRADE y en particular del Círculo de Sostenibilidad, creo que ha sido una conversación súper enriquecedora, no va a ser la primera ni la última, así que dalo por hecho que te vamos y ojalá de manera presencial, invitarte a Bio Bio, Concepción, así que desde ya las puertas están abiertas de IRADE. Y en nombre del Círculo de Sostenibilidad, ¿no es cierto?, darte las gracias, David, por acompañarnos y una vez más, pues, compartir tu experiencia y poder seguir avanzando en sostenibilidad, que ese es nuestro propósito como círculo y por eso tenemos que traer estos temas tan más de que actualidad, que llegaron para quedarse y son parte de la integración de las estrategias de las compañías. Así que muchas gracias, David. A ustedes, un agrado poder compartir con esto. Bueno, y yo sé que viene un panel de lujo, así que ellos van a tener la contextualización de cómo se integra esto. Así que de mi parte, muchas gracias nuevamente y esperamos vernos presencialmente en alguna oportunidad. Que esté muy bien, David. Buen día. Chao, chao. Gracias.